Ya. Y ahora sí. Bueno, buenas tardes, ingeniero Osvaldo Ortiz. Vamos a hablar sobre lo que es el tema de SOA. Los integrantes son mi persona, Clara Gustavo, Rosita Calderón y Lilian Cano. Bien, para empezar con la exposición vamos a mencionar una frase célebre, lo que es: por normas los sistemas de software no funcionan bien hasta que han sido utilizados y han fallado repetidamente en entornos reales de partes. Y a continuación vamos a tener lo que es un contenido. Vamos a tener lo que es introducción, definición de SOA, características de SOA, mensaje SOA, arquitectura básica de SOA, protocolo SOA, SOA developer, SOA header. Continuando con el contenido vamos a tener lo que es SOA body, mensajes, SOA vía HTTP, reglas de codificación, SOA RPC, ventajas y desventajas, SOA y las tecnologías distribuidas, y como punto final tenemos lo que es conclusión. Bueno, a continuación va a exponer mi compañera lo que es la introducción. Introducción a SOA. SOA como dice, es un simple Object Access Protocol. Surge a partir de la especificación realizada por David Wheeler de la empresa Userlay Software a fines del año 1998, de un mecanismo basado en XML para realizar invocaciones en RPC. La especificación del protocolo SOA básicamente describe un formato de mensajes para comunicarse en aplicaciones. La definición de SOA. SOA define un mecanismo simple y liviano para la comunicación en un entorno distribuido o descentralizado entre componentes de software y aplicaciones. La comunicación se realiza mediante mensajes codificados en XML y transportados por un protocolo de transporte. En definitiva, SOA define un mecanismo para intercambiar información estructurada entre pares de aplicaciones en un entorno distribuido, teniendo como objetivos el diseño de la simplicidad y extensibilidad. Las características de SOA. Como un mecanismo para invocar métodos de servidores y servicios o componentes, para lo cual se define en la especificación de una metodología para encapsular o intercambiar invocaciones RPC, en los que los mensajes, usando la extensibilidad y flexibilidad que proporciona XML como un protocolo para intercambio de mensajes sincrónicos o asincrónicos, con un formato para intercambiar de documentos en XML. Mensaje SOA. La especificación de SOA define un formato de los mensajes para comunicarse en aplicaciones. Normalmente dichos mensajes son una forma de comunicación de una única vía entre el emisor y el receptor, mensajes asincrónicos. Sin embargo, pueden ser combinados de manera de implementar pares de requerimientos de respuesta, mensajes sincrónicos. Las ventajas de trabajar con SOA en HTTP y en XML. El protocolo estándar para la comunicación en Internet está disponible para todas las plataformas requeridas, muy poco soporte de tiempo en ejecución para un funcionamiento adecuado. La seguridad en HTTP es simple y efectivo. En un protocolo que permite atravesar los firewalls, no es un protocolo orientado a la conexión. Para establecer, mantener una sección se debe intercambiar pocos o ningún paquete. Igual las ventajas que tenemos en XML son parecidas a las de HTTP. La arquitectura básica de SOA. Usar SOA para comunicarse a aplicaciones realizadas, invocaciones en RPC e implementación en el par en requerimiento-respuesta, por lo cual el comportamiento es similar al de una arquitectura de cliente-servidor, donde el proceso de inicio por el cliente y el servidor responde el requerimiento del mismo. Este tipo de comunicación se basa en un sistema de mensajes SOA sincrónicos codificados en XML que son transportados por HTTP. Protocolo SOA. La especificación del protocolo SOA indica que el mismo
el mensaje y cuándo es opcional o mandatorio. Las reglas de codificación que define un mecanismo de serialización para ser usado para intercambiar instalaciones de tipos de datos. La representación de SOAP en RPC que define una metodología que puede ser usada para representar invocaciones o procedimientos remotos y sus respuestas. Mensaje SOAP. Tanto los mensajes reset como response consisten en un mensaje en HTTP, pero es de hacer notar que en caso de usar cualquier otro protocolo de transporte, no cambiará en el contenido del mensaje, el cual está codificado en XML. La parte de XML de mensajes contiene la estructura que se muestra en la figura siguiente. Los mensajes SOAP están codificados en XML y consisten en una sección denominada envelope obligatoria, la cual está compuesta de una sección denominada header opcional y una sección denominada body obligatorio. A continuación, mi compañero. Bien, yo voy a hablar sobre lo que es SOAP envelope. Esta construcción sintáctica del nombre envelope contiene el resto del documento XML y debe estar presente siempre y ser la primera sección del mensaje. Define los distintos namespace que son usados en el resto del mensaje. Como podemos ver en las etiquetas HTML, tenemos como encabezado SOAP envelope y posteriormente los enlaces a HTTP será la etiqueta. Los namespace se utilizan para garantizar la unicidad de los elementos y evitar las ambigüedades. Eso es lo que nos dice SOAP envelope. SOAP header. SOAP header, como ya lo vimos anteriormente, es opcional. Esto no debe precisamente estar obligatoriamente en la construcción del mensaje. Esta construcción sintáctica del nombre header es opcional y es un mecanismo genérico para entender las características de los mensajes SOAP de una manera descentralizada y sin un acuerdo previo entre las partes que se comunican. En caso de estar presente, debe ser el primer hijo de la construcción envelope. A modo de ejemplo, algunas extensiones que pueden ser implementadas mediante esta construcción son transportar información auxiliar para la autenticación, manejo de transacción, etc. A continuación, igual como vemos, tenemos un código ahí HTML con las etiquetas SOAP header. En este caso ahí utilizamos la diferente información a ejecutar y cerramos lo que es las etiquetas. De la misma manera hacemos las transacciones. Esto es lo que nos habla de SOAP header. Bien, tenemos lo que es SOAP body. Este no es opcional, sino este debe estar ya obligatoriamente en la construcción del mensaje SOAP. Es una construcción sintáctica del nombre body que actúa como contenedor para la información que se envía al receptor del mensaje. Esta construcción debe estar presente siempre en los mensajes SOAP y hijo de envelope. Si es header, no está presente, como ya lo acabo de decirlo. Los usos típicos de esta construcción son proveer un mecanismo simple de intercambiar información con el receptor del mensaje SOAP. En esta parte del mensaje es donde se encuentran las invocaciones del PC o bien el resultado de la invocación. De la misma manera tenemos un ejemplo que encabeza el SOAP body y tenemos métodos remotos. Hacemos los argumentos y nos cerramos lo que es los métodos remotos como las etiquetas de HTML. Eso es lo que nos habla SOAP body. Bien, a continuación tenemos lo que es mensajes. Cada una de estas construcciones sintácticas header y body pueden ser organizadas en bloques, es decir, unidades sintácticas usadas para delimitar información que lógicamente constituye una unidad computacional para emisor o receptor. La siguiente figura muestra el resultado anteriormente. Como sabemos, SOAP header precisamente no debe estar en este bloque para la construcción del examen. A lo contrario que SOAP body debe estar obligatoriamente para que pueda funcionar la transmisión del mensaje. Esto es lo que nos habla el mensaje, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos un código encabezando lo que es ya la construcción del mensaje SOAP envelope. Tenemos como encabezado SOAP envelope, nos hace referencia a un enlace de HTTP y nos manda de una
al siguiente bloque que es SOAP Header. Usamos los parámetros de información, cerramos las etiquetas. De aquí vuelta nos manda lo que es el bloque de Header, SOAP Header, y procedemos a ejecutar los procedimientos y los argumentos, los métodos remotos, y cerramos las etiquetas de HTML. SOAP y HTTP. Los mensajes SOAP son transportados generalmente por HTTP. En este caso puede usarse distintos métodos para el request, pero el más común es el post. ¿Por qué el post? Porque este no se va a visualizar lo que el usuario, nosotros como programadores, no se va a visualizar la información que nosotros programamos. Por lo tanto, un mensaje SOAP consiste en un header HTTP que se encuentra antes del mensaje SOAP. Este header HTTP difiere un poco de un cabezal HTTP típico, como se detalla a continuación. En la primera línea se especifica el método de envío, la URL requerida y la versión del protocolo usado. Como vemos, ahí está el método de envío, que en este caso es post, la URL, que es Product Catalog, HTTP, y la versión que es 1.1. En la siguiente línea se especifica el destino. Tenemos lo que es el método de envío host y un himno que hace referencia. Las siguientes tres líneas son usadas para definir el formato MIME, para desplegar el mensaje, la codificación HTTP y la largo del mensaje. El contenido, el tipo, el texto y hace referencia a la base de datos XML, tercero, y el contenido del elenco, el tamaño, el largo del mensaje. Y a continuación se agregan cabezales SOAP-H. Esta parte del header HTTP es la que difiere de otros cabezales típicos de HTTP, que indican la intención del mensaje y son usados en el request. En particular, una posibilidad es indicar el método a ser invocado y el valor es una URL identificando el método formada por el nombre del método procedida con la URL del host y usando el carácter numeral como separador. Tenemos ahí como ejemplo los SOAP Action. Hacemos referencia a un HTTP, un enlace web, y tenemos como carácter usando el numeral y el nombre, como separador el numeral y el método. Otros posibles valores para el cabezal SOAP Action son el string masivo, que indica que se intenta acceder a una URL específica en la primera línea, o bien sin valor, que indica que no tiene información sobre la intención del mensaje. SOAP Action, y tenemos entre comillas, ¿no? Que no indica que no está accediendo a ningún enlace. Nota, los firewalls y otros filtros de seguridad pueden usar este campo, SOAP Action, para conocer el requerimiento que llega sin necesidad de variar el mensaje. 2. El identificador que sigue el carácter numeral, marchar con los nombres de los tags en el body. A continuación se presenta el mensaje SOAP completo. Bueno, aquí tenemos lo que es ya el método, que es post, el cual va a permitir al usuario solo visualizar la interfaz y no el código de programación. El host, que enlaza a una URL, el contenido de tipo texto, guardado en XML. Ahí tenemos el ardo, el SOAP Action, donde está enlazado con métodos remotos, y de ahí tenemos lo que es ya el mensaje, SOAP Envelope, procedido después de SOAP Header. Después tenemos el bloque de SOAP Body, el cual debe estar obligatoriamente, y cerramos todas las etiquetas de HTML. Bien, vamos a ver lo que es las reglas de codificación o encoding laws. Definen el mecanismo de realización que será usado para encapsular los mensajes en los distintos tipos de datos. Como vemos, aquí prácticamente lo que SOAP quiere hacer es enviar mensajes servidor cliente, ¿no? Aquí tenemos lo que es la base de datos y el web service. ¿Qué es el web service? Es donde van a consumir los usuarios los servicios web. Y tenemos la aplicación en los dispositivos móviles. Bueno, a continuación va a seguir mi compañera la exposición. SOAP en RPC nos dice que uno de los aspectos fundamentales de SOAP es definir una metodología para el intercambio de estos mensajes, usando la extensibilidad
La arquitectura, el funcionamiento genérico de RFC en SOAP. Bueno, acá tenemos más específico, nos dice que una aplicación cliente realiza una invocación al SOAP cliente. Se va a encargar de generar una serialización en el código XML, el cual realiza un request al protocolo HTTP, un protocolo POST. Envía al servidor SOAP, realiza un parsing XML, el cual envía a la aplicación servidor y realiza una deserialización. El mismo le va a enviar una invocación, una respuesta, va a generar la serialización del código XML, el response en HTTP, el parsing en XML, la deserialización y va a enviar la respuesta al cliente. Ventajas de usar SOAP. Nos dice que es un protocolo abierto. La simplicidad es un lenguaje muy simple, el cual se puede utilizar sin ningún problema. Independiente de plataformas y lenguajes, puede usar cualquier lenguaje de programación o sistema operativo. Los firewalls, un administrador puede configurar el tipo de firewall, el transporte, el bajo acoplamiento y la escalabilidad. Las desventajas de SOAP. Nos dice que su performance es baja ya que la comunicación a veces tiene interferencia. El parsing, es decir, la serialización de los mensajes, la serialización, la semántica, que el protocolo que se utiliza va desde la aplicación cliente y la aplicación servidor. SOAP y las tecnologías distribuidas. SOAP no es comparable a las tecnologías de procesamiento distribuido existentes, dado que SOAP es un protocolo de comunicación entre aplicaciones y no es una arquitectura distribuida completa, por lo cual varias características de estas arquitecturas quedan fuera del alcance de SOAP, como forma de cumplir con los objetivos de simplicidad y extensibilidad del diseño. Tenemos aquí unas características. La performance nos dice que no son apropiados y convierten los parámetros. El manejo del estado. La especificación de SOAP no establece nada al respecto. Sin embargo, se utiliza HTTP como protocolo de transporte. Requiere una arquitectura estable, la cual no puede ser apropiada en todas las circunstancias. La seguridad. La seguridad depende del protocolo de transporte que se utiliza. Queda determinado. La especificación de SOAP no define ninguna característica de seguridad propia del protocolo SOAP. Como dijimos, queda determinada por sus aspectos, que es el protocolo de transporte que se utiliza. Conclusiones. SOAP nos permite comunicarnos en diferentes procesos. Es una especificación abierta construida sobre tecnologías también abiertas.